compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. Bueno, este sábado en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, quien cada semana traemos temas de interés, temas que a todos nos competen, relacionados a la pandemia o no. En esta oportunidad traemos un tema interesante sobre hernias discales. Y cada semana contamos con un especialista que es la persona experta que nos acompaña a discutir este tema que a todos nos interesa y que siempre recibo sus solicitudes en las redes sociales. Siempre me preguntan también que cómo hace una doctora, en este caso nutrióloga clínica, discutiendo estos temas que no necesariamente están relacionados con la nutrición. Y siempre menciono, todo está relacionado a la nutrición. En este caso, con el tema de hernias discales, no es para nada infrecuente que este tipo de pacientes tengan ciertas limitaciones en sus movimientos y que por ello desencadenen en sobrepeso y obesidad. Y esto se vuelve un ciclo vicioso. Y es un tema tan interesante que no quiero perder nada de tiempo para introducir a nuestro invitado, al doctor Ulises Acosta, neurocirujano. Bienvenido a la consulta de MCA, doctor Acosta. Muy buenas noches, Erika. Gracias por la invitación. Siempre recuerdo hace algunos 2 o 3 años que me invitaste a tu programa de radio y yo fui con mi hija pequeña, que ella quería ver cómo era una cabina de radio. Incluso creo que tengo hasta una fotografía en mis redes sociales de ese día. Así fue. Muy buenas noches también a todas las personas que nos están viendo desde sus hogares en medio de esta pandemia, y espero poder orientarlos un poquito partiendo de mis conocimientos en este tema que vamos a discutir en la noche de hoy. Trataré de ser lo más simple posible de manera que todos puedan entender. Te lo agradezco muchísimo y le agradezco que siempre me acepta este tipo de intervenciones que no es nuevo, ¿verdad? El tema de compartir educación médica, en este caso para la población, que resulta de mucho valor, principalmente cuando contamos con la experiencia suya. Pero con muchísimo gusto, al contrario, con la experiencia tuya, porque ir a un programa a hablar de medicina y ser entrevistado por un médico, créeme que resulta muchísimo más fácil todo. ¿Verdad que sí? Lo vamos orientando, sí. Las personas hablamos me dicen, doctora, el mismo idioma. La gente siempre me dice, doctora, usted siempre le pregunta lo que yo quiero saber. Y la gente no se imagina que es que realmente con la práctica uno se da cuenta de todas las preguntas del día a día, la práctica clínica me refiero. Esas inquietudes son repetitivas y para fines prácticos lo más importante es sobresalir en esa parte. Y cuando hablamos de hernias discales, doctor, resulta que ahí hay muchísima confusión. Todo el mundo piensa que cualquier dolor de espalda es una hernia, que cualquier, vamos a decir, resultado anómalo en un estudio de imagen podría ser una hernia. ¿Qué es realmente una hernia discal, doctor? Creo que sí es buen inicio aclarar qué se trata una hernia discal. El término hernia discal para la población en general es algo que abarca tantas cosas. La gente, todo el mundo cree que tiene una hernia. Hay gente que le tiene muchísimo temor a una hernia y otros que entienden que desde que se habla de hernia se le acabó su vida. Y realmente las cosas no son así. Peor aún, muchísimas personas creen que hablar de hernia discal obligatoriamente viene con algún tipo de déficit neurológico para el movimiento de algunas extremidades, una debilidad muscular. No necesariamente es así. Lo que tenemos que hacernos una idea clara de qué se trata una hernia. El término hernia en medicina quiere decir que algo sale de su sitio habitual. Por eso tenemos hernias inguinales, hernias escrotales, y aquí estamos hablando de las hernias discales, porque también yo veo pacientes que vienen donde mí con hernias inguinales, no porque usted opera hernia, no son cosas completamente diferentes. Entonces, hagámonos una idea de qué es la columna vertebral. Es un conjunto de huesos que son las vértebras unidas unas con otras con un cartílago que es el disco intervertebral. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve de transición entre una vértebra y la otra y sobre todo para amortiguar y para permitirnos ser flexibles. Si la columna fuera un solo hueso, nosotros no pudiéramos movernos y bailar. Claro. Porque no, si fuera fijo, ¿verdad? Exacto. Exactamente.
Entonces, por el medio de las vértebras viajan la médula espinal y los nervios. Si me voy muy profundo y considera que no me pueden entender, pueden interrumpirme en el camino, pero es fundamental tener una idea clara de qué se trata. Entonces, si ese disco está entre las vértebras y por el medio de la vértebra viajan los nervios y la médula espinal, imagínense que un fragmento de ese sitio se hernie, sale de su sitio, que va a comprimir un nervio, dependiendo del lugar, o va a comprimir la médula espinal. Entonces, ¿qué hacen los nervios? Los nervios llevan el movimiento y recogen las sensaciones y la sensibilidad que el cerebro las integra y las interpreta. El cerebro es la computadora central, es como una carretera de doble vía. Un nervio es como un cable de electricidad. Si tú interrumpes esa transmisión, el cerebro puede interpretar esa interrupción como dolor o puede haber una alteración a la hora de enviar el comando para un movimiento. En este caso, los brazos y las piernas. Entonces, esa es la razón porque muchas veces una hernia discal a una persona puede darle dolor en una pierna o dolor en un brazo, porque si tú tienes una hernia en las vértebras del cuello, porque las hernias pueden aparecer desde la cabeza hasta la cintura, en cualquier nivel de la médula espinal. Eso que usted dice entonces responde perfectamente a la pregunta de cuáles serían los síntomas. La respuesta entonces sería que depende de dónde esté localizado. Depende del lugar, efectivamente. Las hernias cervicales, las hernias del cuello, en sentido general, dan dolor en el cuello mismo, en los hombros y en los brazos en función del nervio que comprime. Y las hernias lumbares van a dar dolor en las piernas, dependiendo del nervio que comprima y del lado que comprima. Entonces, una hernia viene dada por diferentes causas que muchas veces uno no determina. Pero lo antes de entrar en la principal causa, en este momento es entender de qué se trata una hernia discal. Bueno, de hecho, yo tengo aquí modelos de columna, no sé si se verá en la cámara. Vamos a hacer el intento. Sí, vamos a utilizarlo. Vamos a hacer el intento. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Es una columna vertebral. Perfecto. Un hueso, otro hueso, otro hueso, otro hueso y otro hueso. Que se unen por ese cartílago y es el disco intervertebral. Si yo giro, en amarillo vemos que a cada lado sale un tirito amarillo en este modelo que correspondería a un nervio. Si un fragmento sale y comprime en ese pequeño agujero ese nervio, que yo voy a tener manifestaciones en todo el territorio que ese nervio domina. No sé si más o menos se entiende perfectamente, se entiende. Yo creo que más, no hay una cosa que uno pueda fijar más que una cosa que uno ve, ¿verdad? O sea, lo gráfico tiende a ser sumamente explicativo, doctor. Y lo principal es que hay que tener claro que la hernia discal es una enfermedad completamente benigna. Ahí no hay malignidad. No es una enfermedad biológica, es una enfermedad mecánica. Es un cartílago que se rompe, sale de un sitio y comprime un nervio. Aquí no hay un infarto, aquí no hay un cáncer, aquí no hay una invasión del hueso, para nada. Es una enfermedad benigna mecánica. Mecánica, se entiende perfectamente. Y usted ha hablado de un síntoma, vamos a decir, muy cardinal, muy característico, que es el dolor. ¿Hay algún otro síntoma que un paciente deba de tener pendiente que también podría sugerir una hernia en cualquiera de sus niveles? El dolor, bueno, tú como médico sabes que el dolor no solo en las hernias discales, yo diría que la mayoría de las enfermedades del signo de alarma. Las personas, las enfermedades se manifiestan casi siempre con algún tipo de dolor o de disconfort. En este caso, va a ser un dolor en la trayectoria de ese nervio y en el área local donde ese disco sea degenerado. ¿Qué otras manifestaciones puede dar una hernia? Un déficit, una debilidad en el movimiento de alguna de las extremidades, porque los nervios tienen dos funciones. Recogen las sensaciones, pero también llevan el comando motor, y si se afectan las dos, puede manifestarse así. En la movilidad. Hay una manifestación, Erika, escúchame que te interrumpa, que es importante sobre todo en las hernias lumbares, que no es frecuente, pero que sí puede pasar, y es que los nervios de la columna baja, además de ir a las piernas, la distribución es lógica y topográfica.
nervios cervicales van a los brazos, los del tronco van al tórax y al abdomen, y los de la parte baja van a las piernas, y por tanto también van al control de esfínteres. Una persona puede tener una alteración para orinar o para evacuar, causado por una compresión de los nervios que controlan eso. Cuando me refiero a una alteración, es por ejemplo, una sensación de orinar y no vaciar la vejiga, algún tipo de no poder controlar, que se te salgan la orina. Y en los hombres, algo que es lo que más les preocupa y que es realmente lo que más los hace tomar decisiones importantes. Los hombres, sobre todo los latinos y dominicanos, tenemos la tendencia, y me incluyo, a no preocuparnos con ninguna condición médica. Y tú lo sabes porque lo vives a diario. Son muy aligerados, así es. Todo se ignora y todo se queda para el año que viene, y eso no es nada, y mi amigo me dijo, mi compadre me dijo. Pero una compresión de las raíces bajas, sobre todo las primeras sacras, puede dar disfunción eréctil si la compresión es importante. Entonces, eso sí lo general lo Eso sí lo tratan inmediatamente. Eso sí lo tratan rápido, exactamente. No es lo más frecuente, pero puede pasar. Pero puede ocurrir, y es una manifestación a la que también deberíamos de prestarle atención. Ulises, el tema interesantísimo. Tenemos que irnos a una pequeña pausa, pero volvemos con este tema interesantísimo de la consulta de MCA. Aquí me quedo. Hoy conmemoramos 10 años. Nos toca celebrar en medio de condiciones adversas y desafiantes. Es por eso que como dominicanos hemos decidido celebrarlo sirviendo. Somos Ecopetróleo, tu gasolina. Batalla Electoral 2020. Líderes en audiencia con el porcentaje más alto de la televisión dominicana. Líderes en Facebook, 1 millón de personas. Líderes en YouTube, 1.179.629 vistas. Desde la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Miami, Washington, Atlanta, Madrid, Uruguay, de Aruba. Noticias S&N. Estamos a caso. Número 1 y líderes absolutos en todas las coberturas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador, hoy y siempre. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y me acompaña virtualmente el doctor Ulises Acosta, neurocirujano, hablando sobre hernias discales. Antes de la pausa nos describió de una manera muy explicativa sobre qué son realmente hernias discales y cuáles son sus principales manifestaciones. Recuerden que pueden acceder a esta entrevista a través de las redes de SIN en YouTube, a través de las redes en doctora.erikaperezl y también en las redes del doctor Ulises Acosta. Importantísimo que siempre nos den sus comentarios, porque para nosotros eso nos enriquece tremendamente a la hora de traerles contenido. Doctor, antes de la pausa explicaba súper bien sobre cuáles son las diferentes manifestaciones, y muy importante que dependen de la localización, que esto es una alteración mecánica y que esencialmente de esto va a depender. Tomando en cuenta, Ulises, que estamos en una era de la automedicación, y si siento dolor simplemente llamo a la farmacia y pido un analgésico, ¿cuándo yo debo de acudir al médico por pensar que podría ser algo más que un simple dolor muscular? Bien. Buenísima pregunta, porque el dolor de espalda, los médicos sabemos, es lo más frecuente del mundo. Los países que llevan estadísticas dicen que es la segunda o primera causa de falta al trabajo. En primer lugar está de discapacidad, gripe, sí. Pero el dolor de espalda. Entonces, evidentemente no todos los dolores de espalda son una hernia. Claro. Son una condición más allá. ¿Cuándo debemos preocuparnos? Cuando es un dolor que no cede, cuando es un dolor constante, y sobre todo cuando es un dolor que no tiene ninguna causa, porque si usted acaba de hacer una mudanza
y al otro en la noche tiene un dolorcito de espalda, caramba, es normal. Hay que tener mucho cuidado con la automedicación. Y algo que me vino a la mente cuando tú me hacías la pregunta que decías en estos tiempos de automedicación, muy bueno, ahí todo el mundo sabe y todo el mundo tiene acceso a la información en el bolsillo. El problema es que muchas veces la información no es la correcta. Correcto. Lo que la gente no sabe es que en el internet se pone todo lo que tú quieras poner. Si yo quiero escribir ahora lo que sé, publicarlo en el internet y ponerlo en una página bonita con buenos arreglos, cualquiera que lo lee cree que es una fuente confiable y quizás yo lo que estoy escribiendo son tonterías. Eso pasa diario. Pero lo que te quería decir cuando mencionaste en esta era, yo he visto últimamente un dolor de espalda y hernias discales que quizás estaban ahí o eran pequeñas protrusiones que no llegan a hernia, una pequeña salida del disco de su sitio sin verdaderamente comprimir, que se han agravado en estos últimos meses. Porque hay algo que no hemos mencionado, señores, y el home office. Ustedes no se imaginan lo que es eso. La postura de estar todo el tiempo, ¿verdad? La sentado en la postura casa. de las personas trabajando en una mesa de comedor, en la meseta de la cocina, en lugares no adecuados. En el mueble, claro. En la misma cama, levantándole los ojos. Mira, y se trabaja mucho. Yo veo pacientes diario en estos últimos 2 meses con manifestaciones en la columna, simplemente postural, porque están trabajando en un ambiente no adecuado. Y lo he vivido con mi esposa. Yo de verdad no sabía que la gente trabajaba tanto, que no era médico, pero es impresionante y así me dicen los pacientes. Las personas están trabajando de su casa más que de una oficina, porque trabajan desde que abren los ojos hasta que sin pausa, en sillas. Entonces, si tú tienes ya un disco degenerado, un disco que ya está deshidratado, porque bueno, producto de los años, producto del día a día, quién sabe, causas indeterminadas, esa mala postura ha desencadenado hernias discales y problemas en la columna, sobre todo en la columna lumbar. Muy importante, entonces, prestarle atención a esa parte, porque eso va a ir directamente relacionado con el tratamiento, seguro. Discúlpame que me desvío un poquito. No, es que es relevante y uno no puede dejar de mencionar cosas que yo estoy segura que todo el mundo se va a sentir identificado. Claro, doctor, pero tu pregunta inicial fue, bueno, si es un dolor que no cede entre un calmante banal, hablando de un antiinflamatorio, no voy a mencionar ninguna marca, no tiene ningún sentido. Entonces no se va a pasar una semana tomándose relajante muscular y antiinflamatorio, el remedio que me dijo el primo, la vecina y el compadre. Y sobre todo, si usted tiene manifestaciones en las piernas o en los brazos, manifestaciones son dolor, calambre, hormigueo, debilidad, ya usted sabe que no es un dolor de espalda muscular, ahí hay un problema y puede haber una estructura nerviosa comprimida, entonces usted tiene que buscar ayuda con un especialista para ver, porque para no poder todos los dolores de resolver. espalda son hernias. No, completamente. Pueden ser muchísimas cosas, entonces un dolor recurrente, un dolor que te mejoró ahora, pero la semana que viene vuelve y tiene el mismo. Sale. Entonces, y que no hay, como tú dices, no hay una causa aparente. Entonces ahí es donde debe de prenderle el bombillo y definitivamente acudir al especialista. Claro. Doctor, ¿y cómo un paciente puede saber por qué surgió esta hernia? ¿Qué lo desencadenó? ¿Es que hay causas frecuentes o es que hay algún factor de riesgo que debamos de tener en cuenta que nos predisponga? ¿Cuál es la situación ahí? Sí, buena pregunta, porque primero eso es de las cosas que preguntan los pacientes. Casi todos, si tú eres una persona con tu cabeza bien puesta, lo primero que tú preguntes, ¿por qué me sale esto? ¿Por qué tengo esto? Las hernias discales son multifactoriales, o sea, quiere decir hay muchos factores y muchas veces, la mayoría de los casos, resulta difícil establecer cuál, porque es un proceso degenerativo por alguna razón, o la posición, o que hay un factor hereditario, aunque no se ha establecido un patrón, no hemos podido establecer un patrón genético, sí se ha asociado, como la mayoría de las cosas, el sobrepeso. Tú con tu profesión eso lo conoces mejor que yo. ¿Cuál es el soporte del cuerpo, de la columna vertebral? Es el eje central que soporta todo, y entre cada vértebra un disco. Entonces el sobrepeso
yo le digo a mis pacientes, si usted quiere saber lo que significa 20 libras para su columna, cargue algo de 20 libras un día, 24 horas, y usted va a saber lo que es 20 libras de más en un organismo. Exactamente. Entonces, todos esos factores influyen a que se produzca la hernia discal. Pero es un proceso degenerativo, es un disco que ha venido degenerándose. Hay hernias traumáticas, hernias que se producen por una caída, por un golpe, por un accidente, por un movimiento. Así mismo, hiciste un movimiento, el anillo que protege el disco se rompe y sale un fragmento y es un dolor que viene inmediatamente. Ahí te inició el dolor. Entonces, establecer una causa, difícil. Claro, la higiene postural, te mencioné lo que decías peso, anteriormente, lógico. Son factores que favorecen y que protegen. Definitivamente, claro. Y o sea que cada persona es diferente, obviamente, y eso nos puede orientar a una probable causa, pero definitivamente definir que es esa la causa, para la redundancia, sería entonces difícil. En los casos traumáticos, sí, tú sabes. Claro. Bueno, esta persona tuvo un accidente. No, obviamente, claro. O haciendo algún tipo de deporte, un movimiento X. Entonces ahí se fue. Una pregunta, esta es muy frecuente también. Usted sabe que además de que tenemos la capacidad de automedicarnos, tenemos también la posibilidad de hacer estudios. No. Somos profesionales los dominicanos en la automedicación. Y eso es un deporte, como dicen, ¿verdad? Sí. Eso es correcto. Pero así también tenemos la capacidad de simplemente, eso en ninguna parte del mundo yo lo he visto, salvo en países, vamos a decir, no tan desarrollados, donde yo puedo ir y decir, hazme una resonancia magnética, sin ningún tipo de indicación, o una tomografía. Así es. Entonces, estos son los estudios diagnósticos para hacer esta prueba, o de pronto el diagnóstico de hernia es meramente clínico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bien, muy buena pregunta. Los estudios, no de hernia, de todo, tienen que ir de la mano con una manifestación clínica. Si no, estaríamos haciendo un disparate de medicina. Así mismo, el paciente que te llega con un estudio, porque tener una hernia discal no necesariamente causa dolor. A mí me llegan personas, me llegan pacientes, y lo que hacen es que me pasan una resonancia y me dicen, yo tengo una hernia. Así es, yo le digo, por eso okay, pero que usted se siente, ¿qué le duele? ¿Qué le pasa? Que fue un hallazgo fortuito. Yo tengo 3, tener una hernia no significa nada. No, que yo tengo una hernia. Y digo, pero entonces yo lo voy ablandando y le digo, pero vamos a hablar, dime qué es lo que te pasa. Si fuera así, yo pongo un buzón allá afuera y digo, déjenme la resonancia y lo llamo y tengo que ver. Entonces, es importante siempre asociarlo a la manifestación clínica. ¿Qué es el estudio ideal para el diagnóstico de una hernia discal? Es la resonancia magnética nuclear, dependiendo del área. Si es cervical, de cervical, si es lumbar y si es dorsal. No te digo que es el único estudio. La tomografía no es tan sensible para diagnosticar hernias, aunque es de los estudios que más se hacen, sobre todo el que no trabaja columna y no trabaja hernia. Tengo un dolor, bueno, vamos a hacerte una tomografía para diagnosticar una hernia, pero sorprendentemente no es el estudio. La tomografía es muy buena para ver hueso, la hernia es un ligamento, la resonancia es mucho mejor para ver ligamento y partes blandas. Exactamente. A veces se requiere una tomografía como complemento. Las radiografías son importantes porque hemos hablado solamente de la parte nerviosa de la columna vertebral, pero recuerden que la columna vertebral tiene un juego de equilibrio en el organismo, un juego estructural. Entonces en las radiografías yo puedo ver si hay alguna deformidad, si en esa vértebra donde está la hernia hay algún desplazamiento. Entonces al fin de cuentas un estudio complementa al otro, pero para diagnosticar en sí la hernia discal es la resonancia magnética nuclear. También se hace un estudio que se hacía mucho tiempo atrás, una mielografía o radiculografía, en la que se inyecta un producto de contraste y luego se hacen estudios de tomografía y radiografía, y ese contraste pinta los nervios. No se usa siempre, ya prácticamente casi no se usa porque es invasivo, duele, molesta un poquito, pero hay personas que no pueden hacerse resonancia porque son claustrofóbicos, por el sobrepeso,
Por el sobrepeso, las máquinas no lo aguantan o no entran en el túnel. El claustrofóbico se puede dormir. O hay personas que tienen cirugías en las que se implantó alguna estructura metálica y no pasa el resonador. Recuerden que el resonador es un imán, un magnético grande que atrae cualquier condición, cualquier estructura metálica. Y si usted tiene una cirugía, sobre todo antes, actualmente casi todo se hace en titanio, en material. Claro, ortopédicas y demás. Pero cirugía ortopédica de años atrás, si usted tiene algún tipo de metal en el organismo, no puede hacerse una resonancia. Y en esos casos hacemos la radiculografía o mielografía, que nos permite ver bastante bien. Doctor, el tema está buenísimo. Yo estoy segura que las personas deben de estar así, porque es más frecuente de lo que la gente se imagina el tema de hernias y vamos a decir, la confusión y la mala información. Vámonos a una pequeña pausa, pero volvemos con más de este tema tan interesante en la consulta de MCA. Tu compra llega a ti con Sirena Go. Regístrate y pídela por delivery o pick-up. Sirena Go, la mejor forma de hacer tus compras. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y me acompaña virtualmente el doctor Ulises Acosta, neurocirujano. Señores, siempre tenemos que darle las gracias a este invitado que nos acompaña cada semana a discutir un tema interesante. Los especialistas nos dedican toda una hora para discutir un tema, y en este caso el doctor Acosta sale de cirugías y es difícil a veces agarrarle esta hora de su tiempo para que comparta con nosotros. Así es que, doctor, si se nos acaba el tiempo, no quiero dejar de agradecerle su presencia en el programa, de verdad que sí. Cada vez que tú quieras. Gracias. Antes de la pausa hablábamos sobre el tema del método diagnóstico. Muy claramente dijiste que la resonancia magnética es el método, vamos a decir, más eficaz, pero que no necesariamente es el único que se realiza, que también hay que complementar, si se quiere ver más, la parte ósea y también la parte nerviosa con otros estudios. Voy a poner un caso típico, doctor, que lo vemos regularmente en consulta, al menos en mi práctica. Yo creo que es uno de los highlights o de los, vamos a decir, de las cosas que más veo. Este es un paciente, vamos a ponerlo, 50 años, que llega y dice: doctora, siento muchos calambres en las manos, siento muchos calambres, tengo dolor en los hombros. Y entonces me hicieron una resonancia de columna cervical y aquí resultó que tenía una hernia discal. ¿Cómo usted abordaría este perfil de paciente? ¿Es un paciente que se trataría con medicamentos orales, con pastillas? ¿Es un paciente? ¿Cuándo podemos definir que el paciente requiere cirugía? ¿Cuál sería el abordaje en este caso? Y por supuesto, vamos a poner otros escenarios para que las personas más o menos puedan asociar el tratamiento. Bien, muy buena la pregunta. Lo primero que a mí me gustaría señalar, que quede claro con todo el que nos está viendo, y es que las hernias discales, la inmensa mayoría, yo le estoy hablando de alrededor del 90%, no requiere cirugía. Le quede eso claro. No requiere cirugía el 90% de las hernias discales. Entonces, antes de uno decidir o de yo responderte tu pregunta, es fundamental, obvio, conocer el caso. Hay algo importante. Me mencionaste una hernia cervical. Las hernias cervicales y dorsales tienen la particularidad, a diferencia de las lumbares, ya estoy hablando de unos detalles anatómicos, y es que a ese nivel está aún la médula espinal.
Okay. Las lumbares ya solamente son los nervios flotando, lo que uno llama la cola de caballo, pero Okay. a nivel cervical y a nivel dorsal casi no hay hernia, porque no, una parte que no se mueve por la cavidad torácica, pero en el cuello y la lumbar sí hay más por el movimiento. En la parte cervical pasa la médula. Cuando usted tiene una compresión de la médula misma en unas imágenes, la indicación de cirugía es absoluta e inmediata. Okay. Que me quede claro y lo repito, cuando hay una compresión de la médula espinal, la indicación de cirugía es inmediata y absoluta. Y es por un principio básico que lo sabe todo el mundo sin ser médico, y es que el daño de la médula espinal tiene muy poco chance de recuperación. Por eso hemos visto en la historia de siempre hasta el día de hoy que personas famosas, personas con dinero, personas en los hospitales más grandes del mundo han tenido daño de la médula espinal y no han recuperado. Entonces, si tú ya evidencias que hay un daño que se esté estableciendo, lo mejor es cogerle adelante. Yo creo que prácticamente los únicos pacientes que así de entrada uno le propone una intervención, salvo hernias lumbares enormes que comprimen todos los nervios, esos son casos especiales, pero en sentido general es así. Okay. Entonces, para darle continuidad a tu pregunta, si yo veo que en esa misma hernia cervical lo único que está comprimido es el nervio que va a los hombros y a los brazos que me preguntaste, solamente en el foramen, ahí yo puedo ser un poquito más conservador. Okay. O sea, a ese yo le doy tratamiento, hay una combinación de fármacos para eso, neuromoduladores, antiinflamatorios, esteroides, una serie de fármacos que se usan y se ha demostrado que dan buenos resultados, acompañado en la mayoría de las veces de la mano con un buen fisiatra para que dé terapia de estiramiento, terapia. Bueno, ellos tienen una serie de técnicas, pero está comprobado que da resultados. Y combinando todo eso, es que ese 90% que te mencioné hace un momentico no llega a una cirugía. Entonces, ¿cuáles se operan? Bueno, los que yo hice eso y no mejoraron. Okay. O los que mejoraron 2 semanas y a las 3 semanas estamos en lo mismo. Usted no puede lo que no ceden al tratamiento oral, obviamente. Lo que domina, sacando las compresiones medulares, lo que nos va a trazar el camino a seguir es el dolor del paciente. Los síntomas, comprendo. Bueno, es una enfermedad dificilísima de tratar, porque si tú haces medicina honesta y como debe ser, tú tienes que tratar el dolor, y el dolor no lo ve nadie. Hay muchas técnicas de preguntarle, y tú le volteas la pregunta y le dice otra cosa y vuelve y le pregunta, y usted puede hacer esto y usted hace aquello, y te vas haciendo una idea, pero por más que sea, el que sabe cuánto le duele es el paciente. Claro. Y es tan particular tratar un dolor que incluso los umbrales de dolor son diferentes entre un paciente y otro, que a uno le duele mucho, a otro le duele poco. Entonces ahí es que está el problema. Y hay hernias grandes, yo he visto en mis años de ejercicio, ya tengo casi 10 años haciendo cirugía de columna, más los años de formación, yo he visto pacientes que tienen una hernia pequeña con un dolor insoportable que no pueden vivir, y he visto pacientes con una hernia grande que por alguna razón que uno desconoce o el nervio se acomoda o encuentra un huequito, que no tienen tanto dolor, y el paciente, yo le digo, bueno, tú tienes una hernia grande, pero a ti no te duele, es que yo te tengo que operar, sigue haciendo tu vida. Entonces ahí es más o menos que está el juego de cuáles operar y cuáles no. No sé. Excelente, o sea que claro, se entiende perfectamente claro que lo que orienta la decisión de una cirugía en este caso es esencialmente los síntomas del paciente, el dolor, o en este caso si fuera incontinencia, la incapacidad de poder desarrollar su vida. O cuando hay un déficit, cuando no solo es dolor, si usted tiene una debilidad para un movimiento, oye, tienes que operarte porque a ti se te está paralizando esa debilidad, eso es indiscutible. Y me habló de que la terapia física ha demostrado bastante mejoría. Cuando me habla de que ha demostrado mejoría, ¿se refiere a que mejora los síntomas o a que el defecto anatómico puede medio corregirse? Ambas cosas. Ambas cosas, sí. Ambas cosas. Mejora los síntomas y también, bueno,
con técnica de estiramiento, tú abres los forámenes, pueden recogerse los fragmentos herniados, una serie de cosas. Pero mucho cuidado con la terapia física, que aquí cualquiera que hace un curso de 3 meses dice que es terapeuta. Yo le digo a los pacientes siempre, y yo no, bueno, sin ánimo de como ni de menospreciar ni nada, no es el tema. Yo le digo, un fisiatra es una persona que estudió medicina 6 años y que hizo 1 año de pasantía y que hizo 4 de especialidad. O sea, es un médico que conoce el organismo, que conoce la anatomía, que conoce el funcionamiento. Entonces no me puede decir yo me di terapia. Bueno, tú te diste terapia quizás con un fisioterapeuta, pero siempre tiene que estar guiado por un fisiatra. Claro, para hacer, porque puede incluso, estoy segura, que empeorar. Si usted hablaba anteriormente de la importancia de las posturas, pues una mala terapia definitivamente que lo que puede es empeorar todo el cuadro. Ay, un momentico, vuelvo para atrás. Otra cosa importante. A ver, cuéntame. Excúsame que yo te tengo loco de adelante para atrás. No, eso pero es qué bueno. Importante. Claro. Qué bueno que en República Dominicana llegó la época fit. Y aquí todo el mundo es apellido fit. Tú busques las redes y los apellidos fit es el apellido más grande de este país. Créame que de eso hice yo un artículo sobre el intrusismo, porque en nutrición esto está acabando. Bueno, eso es otro tema, lo discutiremos más adelante. Exactamente, pero mucha atención, por favor. Hagan sus ejercicios con una persona capacitada y formada para eso, porque también la cantidad de lesiones que yo he visto y veo diariamente causadas por ejercicios mal hechos, mal dirigidos, porque al fin de cuentas el que va a hacerlo no sabe, el paciente no sabe. Tú buscas una mala dirección. Al contrario, cuando tú lo haces con alguien que sabe excelente, tú fortaleces la musculatura paraespinal y excelente, y al contrario, mejora muchísimas cosas. Pero un ejercicio mal hecho puede ser catastrófico para la columna vertebral. Y sí puede ocasionarte hernias, y sí puede ocasionarte fracturas y desplazamientos y una serie de cosas. O sea que es muy importante a todas las personas que buscan cierto apoyo en esta parte de actividad física que tenga cierto aval, ¿verdad? Cierta certificación que asegure mejores posturas. Claro, definitivamente. Y hay muchísima gente muy capacitada en eso aquí, muchísima gente. Sí. Entonces, busquemos una persona que sepa. Que hay que hacer un poquito más, vamos a hacer un pesquisaje, ¿verdad? Hay que ser inquieto en esta parte, uno no puede dejarlo sin buscar. Y yo no lo estoy inventando, ejercicios mal hechos. Claro que sí. O sea, ni que lo leíste, yo lo vivo diario. Lo ves en tu práctica y eso raya en la frustración, por supuesto, cuando tú ves un paciente que se ha complicado por eso. Ulises, ¿qué piensas de la acupuntura como parte de tratamiento para manejo del dolor y de hernias, que es sumamente frecuente? Ay, qué pregunta. Tenía que hacértela. Sí, bueno, ¿qué te digo? La acupuntura es un método conocido mundialmente, eso no se lo inventaron aquí, con resultados. Pero si me preguntas a mí personalmente, no es de mi preferencia. Yo me inclino más por la fisioterapia tradicional. Pero no puedo contradecirla ni decir que no sirve bajo ninguna circunstancia. Porque me consta que he visto pacientes que han mejorado. Han mejorado por esto, han mejorado por la evolución natural de la enfermedad. No sé, pero sí han mejorado. Ese es el asunto, que nos falta evidencia científica para poder asegurarlo. Vamos a darle continuidad a esta parte y hablar de complicaciones y prevención después de esta pequeña pausa, doctor, y venimos con más de la consulta de MCA. Me quedo. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Hoy conmemoramos 10 años. Nos toca celebrar en medio de condiciones adversas y desafiantes. Es por eso que como dominicanos hemos decidido
celebrarlo sirviendo. Somos Ecopetróleo, tu gasolina. En la consulta de MCA siempre traemos un tema interesante y hoy no es menos de ahí. Hernias discales ha sido un tema que hasta yo como médico nutriólogo he aprendido muchísimo porque nos acompaña Ulises Acosta, doctor neurocirujano, para enriquecernos con actualizaciones. Y yo de manera muy osada, antes de la pausa, le preguntaba sobre tendencias no necesariamente basadas en evidencia científica que se utilizan para tratar hernias discales, para tratar el dolor, como es el caso de la acupuntura, y el doctor muy sabiamente, como cualquier experto que se base en medicina basada en evidencia, no puede contradecir algo para lo cual él no tiene suficiente, vamos a decir, estudios que puedan definitivamente contribuir a darlo eso como un protocolo de tratamiento. Pero sabiendo que ya el tema de hernias discales es muy complejo, porque depende anatómicamente dónde está, dependen los síntomas, depende muchísimas cosas en función de cómo se manifiesta en el paciente. ¿Cómo nosotros pudiéramos, cuando ya se ha decidido la cirugía, en este caso, cuando hablamos de una cirugía en la columna vertebral, entiendo que esto es como ciertamente muy delicado. ¿Cómo se aborda a un paciente que ya va a operarse? Porque definitivamente usted lo considera. ¿Y qué debe esperar este paciente? Claro. Importantísimo. No puedo hablar de esto sin mencionar el dicho popular desde que se inició la cirugía de columna hasta el día de hoy, que se opera de la columna vertebral, queda en silla de ruedas. Ese es lo que dicen las personas en la calle. Así es. Y no es así. Sí existen riesgos de algún déficit en función del nivel donde se localice, a nivel de las hernias lumbares, que son las más frecuentes, las famosas L que la gente dice, L4, L5, S1. Exacto. Es prácticamente imposible porque a ese nivel no hay médula espinal. Pero las técnicas han avanzado mucho. Tuvo que encontrar un déficit neurológico de una cirugía de hernia discal, eso prácticamente bajitísimo. Tienen que haber otros factores o algo que haya pasado. Entonces, a la hora de tomar una decisión quirúrgica, depende, como todo lo que hemos venido diciendo hoy, de todos los demás factores, el paciente, el peso, las otras enfermedades, la localización. Pero en generalidades lo que se hace es lo mismo desde que se empezó a hacer esta cirugía, que es sacar, descomprimir el nervio que está comprimido. Las cosas han ido cambiando. Hay técnicas que hacemos que son mínimamente invasivas, ya esas grandes heridas que se hacían antes para una cirugía de hernia discal ya no se hacen, se utilizan los microscopios. Nosotros hacemos hernias por endoscopía también, entonces la herida es mucho más pequeña y el daño al tejido blando es menor. Incluso los pacientes, casi siempre que yo opero una hernia discal le doy de alta al día siguiente. En estos tiempos, luego de la situación que ha vivido el mundo en este año, todas nuestras costumbres han venido cambiando. Y de hecho todos nos hemos dado cuenta que cosas que hacíamos antes a lo mejor no son necesarias. Y tú mismo te obligaron a cambiar. Te actualizando, te das cuenta que también te está dando resultados. No solo en medicina, eso pasa en muchísimas cosas. Deja que abran los trabajos. Muchísima gente va a trabajar en su casa porque ya los dueños se dieron cuenta que no era tan necesario. Que economizan el café, la luz, las sillas, todo. Entonces, así mismo ha pasado. Yo le he dado de alta muchas hernias discales el mismo día de la intervención, ahora después de la pandemia, y los resultados son los mismos. Entonces, ¿qué técnica usar? Va a depender del paciente. Algo importante, ¿no? Me parece que se nos está acabando el tiempo. Hay hernias discales donde el daño al disco es tan grande o hay algún desplazamiento de una vértebra con la otra que requiere la fijación de esas vértebras o la sustitución de ese disco
por un disco artificial o por un espaciador que se pone en el lugar, eso va a depender de cada caso. La cirugía clásica de la hernia lumbar no lo necesita. La cirugía de hernia cervical es el cuello, se lo he repetido muchas veces, pero el que no es médico puede confundirse. La cirugía de la hernia discal cervical, que el abordaje por aquí delante, que muchas personas se sorprenden, todas llevan un material, porque el espacio del disco no se puede quedar vacío en el cuello, porque en el futuro trae más dolor y otro tipo de complicaciones de falta de estabilidad. No sé si me entendiste hablar de detalles técnicos de una cirugía. Pero eso es lo que nadie va a entender. Quiere saber. En sentido general es eso lo que hacemos. Claro, excelente. Y entendiendo también, y eso, la idea es darle una idea, valga la redundancia, al paciente, que sienta que maneja información con la cual puede orientarse, pero lo más importante es que usted cada vez que habla sobre algún caso en particular, lo que está es reforzando la importancia de apoyar nuestra confianza en el especialista, que es quien tiene todos los años de estudio y de experiencia para podernos dar ese abordaje individualizado en función de cada caso en particular. Entiendo, doctor, que si queremos finalizar el programa hablando de prevención, lo que se va es a reforzar el hecho de el tema de bajar de peso en caso de que sea sobrepeso u obesidad. Obviamente el tema de que si es por una mala higiene postural, corregirla. Obviamente no la hernia se va a corregir por mejorar la higiene, porque me imagino que como usted explicó, si es un defecto anatómico, ya pasó el tiempo. Pero es muy importante para hablar de prevención, ¿verdad? Que nosotros fortalezcamos todas estas posibles causas para saber entonces qué evitar. Así es, la higiene postural y el sobrepeso. Tú, por tu profesión, sabes qué porcentaje de la población mundial está en sobrepeso, pero yo a veces he leído cifras que son alarmantes. Yo he leído en algunos sitios más de un 50%, tú me corriges si no es así. Claro que sí, en Estados Unidos es más de un 50%. Entonces, el problema es, y en el caso de las hernias discales, que se vuelve un ciclo vicioso. El paciente, sí, claro, el paciente tiene una hernia, ¿verdad? Que le incapacita a moverse, entonces gana peso por la inactividad física. Claro. Esta ganancia de peso empeora la hernia, el paciente tiene más dolor, entonces como que no saben cómo salir de este ciclo. Se vuelve así mismo, como tú dices, un círculo vicioso, porque el que tiene dolor no puede hacer ningún tipo de ejercicio, ni siquiera de ejercicio de deporte, ni tampoco muchas veces actividades normales del día a día, actividades cotidianas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ver televisión en una cama o en un sofá y comer. Entonces se vuelve eso, y de ahí es difícil salir. Claro, ahí es donde viene también el hecho de que el tema de control de peso debe de hacerse de forma supervisada, no caiga en tendencias. Así como usted decía, evalúe quién le va a dar la terapia, con quién usted hace ejercicio. Así mismo le digo yo sobre el nutriólogo, vaya donde un médico. No todas las personas que dicen que son coach o que tienen algún tipo de certificación nutricional pueden darle el soporte bajo ciertos esquemas, porque lo pueden mandar a ejercicio y entonces empeora todo lo que le compete a usted, lo que me compete a mí, y es un problema. Doctor, el tema ha estado interesantísimo. Siento que pudimos abarcar casi todo lo que era relevante discutir en esta ocasión, y como siempre muy agradecida de su tiempo en esta ocasión. Un abrazo grande y gracias a todos por sintonizarnos cada semana. Bueno, gracias a ustedes. Bye bye. Batalla Electoral 2020.